Bueno, vamos a empezar eh, esta clase primeramente definiendo lo que es el dolor. Dolor es según la clasificación, o sea, la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, se define entonces dolor como una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada siempre a un daño tisular real o potencial. De una manera más práctica, entonces, podríamos definir como una experiencia sensitiva desagradable acompañada de una respuesta afectiva motora, vegetativa o incluso de la personalidad. Bueno, para hablar de dolor, tenemos que hablar primeramente también de los receptores, ¿ya? Los receptores nerviosos o receptores del dolor, o llamados también receptores nociceptivos, tenemos a las terminaciones libres, fibras nerviosas localizadas a nivel de la piel, de las articulaciones, de los músculos y en las paredes de las vísceras que captan estímulos dolorosos y los transforman en impulsos, ¿no? Existen tres tipos de receptores. Tenemos los mecanorreceptores estimulados por la presión de la piel, los termorreceptores que están estimulados por las temperaturas extremas y los receptores polimodales que están estimulados por diferentes estímulos, pueden ser nociceptivos, mecánicos, térmicos o químicos. Vamos a ver que en el proceso del dolor, nosotros, para que ese dolor sea percibido a nivel cerebral, o sea, a nivel cerebral como dolor, tiene que pagar, el estímulo tiene que pasar, o sea, por diferentes etapas. Una sería la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción. Ya el estímulo pasa por estas etapas para ser transformado a dolor. Por ejemplo, un pinchazo. Un pinchazo tiene que primero pasar por una transducción, por una transmisión, modulación y una percepción. ¿Qué es la transducción? Es el proceso por el cual el estímulo nocivo periférico se transforma en impulso nervioso. La transmisión es la propagación del impulso nervioso hasta los niveles sensoriales del sistema nervioso central. La modulación, la capacidad que tienen los sistemas analgésicos endógenos de modificar la transmisión del impulso nervioso, fundamentalmente la inhibición de las astas dorsales de la médula espinal, pero aparentemente también de otros niveles. Y la percepción es el proceso final en que los tres primeros, interactuando con una serie de otros fenómenos individuales, crean la experiencia subjetiva y emocional denominada dolor. La percepción está localizada en realidad a nivel ya de la corteza. Entonces, el proceso del dolor se inicia con la activación, sensibilización periférica, donde tiene lugar la transducción. La transducción por la cual el estímulo nociceptivo, que puede ser, por ejemplo, un pinchazo, o sea, una quemadura, transforma se transforma en impulso eléctrico. La fibra nerviosa estimulada inicia un impulso nervioso denominado potencial de acción, que es conducido hasta una segunda neurona localizada en el asta dorsal de la médula espinal. Estamos hablando esto ya de la transmisión. En el proceso de modulación, en el asta dorsal de la médula espinal, intervienen numerosas proyecciones de las fibras periféricas y fibras descendentes de centros superiores. La transmisión de los impulsos nerviosos depende de acción de los neurotransmisores. Por último, tiene lugar el reconocimiento por parte de los centros superiores del sistema nervioso que están localizados a nivel de la corteza cerebral. Entonces, fíjense, acá se quema. Entonces, este estímulo nocivo se transforma primero en transducción. Luego, este tiene que ser transmitido, ya, en potencial de acción. Ya, aquí viene la transmisión hasta el asta dorsal de la médula espinal, donde viene la modulación del dolor, de aquí se va por el tracto espinotalámico hasta la corteza cerebral en el tálamo, donde tiene lugar la percepción. Aquí lo mismo, ¿ven? Entonces viene de aquí y vamos a ver que por el as espinotalámico va a terminar en la corteza cerebral a nivel del tálamo, ¿no? A través del espinotalámico.
Entonces, ese es el haz, la vía que es ascendente del dolor se encuentra en el haz espinotalámico, que empieza en la piel. Por la piel, vamos a ver, se produce aquí está, por la piel. La mayoría de las neuronas que reciben se encuentran en la piel, ¿no? Y entonces, aquí en la piel, de la piel van a producirse el cambio de este estímulo nocivo en impulso nervioso. Se va a cambiar y eso se denomina transducción. Luego viene la transmisión, ya como potencial de acción hasta la asta dorsal de la médula espinal, donde se produce la modulación y de ahí sube en el haz espinotalámico hasta la corteza cerebral, que sería a nivel del área parietal. Y a nivel del tálamo y del tálamo al área parietal. Los receptores sensoriales, ya habíamos hablado que son los mecanorreceptores que responden a la energía mecánica, los termorreceptores que responden a estímulos térmicos, quimorreceptores que responden a soluciones o sustancias y los fotorreceptores que responden a ondas electromagnéticas. Los nociceptores responden a la presión, a la temperatura extrema y a sustancias químicas nocivas. Aquí tenemos, por ejemplo, el tipo de energía, el tipo de localización y la sensación. Por ejemplo, la fuerza mecánica en los mecanorreceptores que se encuentran en la piel, articulaciones, en las vías vestibulares. Ahí tenemos la sensación de tacto, presión, sentido de posición, audición. La luz se encuentra en los fotorreceptores, que serían los conos y bastones, que se encuentran localizados en la retina y que su sensación sería la visión. El calor se encuentra en los termorreceptores que se encuentran en la piel, que están relacionados con el calor y el frío. Sustancias químicas, por ejemplo, los quimorreceptores, que son los que estimulan a la mucosa olfatoria y gustativa, es donde está el olfato y el gusto. Y las fuerzas extremas, los nociceptores, que serían los receptores del dolor, que se encuentran en todas estas, en las piel, vísceras, músculos, articulaciones, y es que son responsables del dolor. En la piel, como ustedes verán, se van a encontrar desde terminaciones libres, discos de Merkel, van a encontrar los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Pacini y de Ruffini, que son responsables de diferentes actividades. ¿Ya? Así tenemos que los corpúsculos de Pacini están relacionados a nivel de lo que detecta la presión, vibración. Las terminaciones libres, las fibras C y las fibras A delta. No se olviden, las fibras responsables del dolor son las fibras C y las A delta. Las fibras C son las amielínicas. Estas tienen una conducción para el dolor, sobre todo lento. Las fibras A delta tienen una detección de tacto grosero, rápido y frío. ¿Ya? Luego tenemos los diferentes otros corpúsculos, el de Meissner, por ejemplo, del tacto. Tenemos el de Ruffini, presión continua, peso, tacto. El de Krauss, que está relacionado con el frío, ¿no? Ya. Acá tenemos, por ejemplo, que la transmisión de los corpúsculos de Merkel, Ruffini, Pacini y Meissner lo hacen las fibras A beta. En cambio, las terminaciones nerviosas libres son las A delta y las fibras C. No se olviden de testar las que son amielínicas puras son las fibras C y están relacionadas con el dolor. En cuanto al dolor, lo vamos a clasificar de acuerdo al perfil temporal en agudo crónico, de acuerdo al mecanismo nociceptivo, el dolor nociceptivo y neuropático, y según el curso puede ser continuo o episódico, ¿no? El dolor agudo tiene una duración menor de 6 meses y generalmente hay una lesión tisular, por ejemplo, aquí el pinchazo, ahí, por ejemplo, la electricidad. Es un dolor que nos ayuda a realizar el diagnóstico etiológico y se percibe inmediatamente después del estímulo doloroso. La consecuencia de daño somático visceral desaparece cuando se cura. Es sinónimo de dolor intenso, punzante. Ejemplo, pinchar, la quemadura del dedo, descarga eléctrica. En cambio, el dolor crónico es un dolor de mayor de 6 meses. Persiste aun cuando la causa ya haya desaparecido. Es un dolor generalmente inútil que se habla. Aparece uno o más
un segundo o más después de la lesión. Su intensidad aumenta lentamente y puede persistir hasta un mes después de que se sane la lesión aguda. Es un dolor que no es bien localizado, es más bien difuso. Ya, por ejemplo, el tener un tumor, ese sería un dolor crónico. Aquí tenemos en este cuadro, ustedes ven la diferencia de dolor crónico y dolor agudo que la van a leer y esto, por ejemplo, puede entrar al examen. El dolor nociceptivo es el dolor normal, no es quiere decir que es un dolor en que la vía nerviosa está indemne, más bien es una lesión de órganos, de tejidos, ya sea somáticos, viscerales, por ejemplo, el hueso, músculos, esas cosas, ¿no? Es transmitido por la vía nociceptiva. En cambio, el dolor neuropático es un dolor que se transmite a través del sistema nervioso central o periférico, donde existe una alteración de estos sistemas. El dolor nociceptivo puede ser somático porque afecta la piel, músculo, articulaciones, ligamentos y huesos y es bien localizado, circunscrito a la zona dañada y se caracteriza por sensaciones claras y precisas. También tenemos el dolor visceral en el nociceptivo. También puede ser un dolor visceral producido por lesiones y o enfermedades que afectan órganos internos, por ejemplo, vísceras, ¿no? Ya ahí tenemos, por ejemplo, a nivel del estómago, del intestino, de los riñones, puede ser. Es un dolor más vago, más difuso, no es bien localizado. En las características del dolor, nosotros nos vamos a acordar del mnemotécnico Alicia, que quiere decir aparición, localización, irradiación, carácter, intensidad y atenuación. En la aparición del dolor, el dolor puede aparecer en forma insidiosa, aumentando progresivamente o en forma brusca y alcanzar su intensidad máxima segundos o minutos después de iniciado. El dolor súbito es aquel que alcanza la intensidad máxima desde el comienzo y suele ser de gran intensidad. ¿Ya? Según cuánto dura el dolor, puede catalogarse como agudo, ya intermitente, continuo, paroxístico, puede ser subagudo, puede ser crónico. La localización del dolor es también bien importante. Por ejemplo, un dolor nociceptivo es bien localizado, un dolor somático es bien localizado, un dolor visceral más bien es bien difuso, no se lo puede localizar. En el dolor somático uno puede señalarlo con el dedo. Hablamos de dolor irradiado y hablamos de dolor diferido. El dolor irradiado se produce como consecuencia de la irritación de un tronco o raíz nerviosa. No vamos a ver, por ejemplo, en este dibujo existe un dolor irradiado que en este caso está comprometiendo al nervio ciático y quizá se irradia por todo el trayecto del nervio ciático, fíjense, por la parte posterior de la pierna, ¿no? Es decir, es un dolor que sigue el trayecto nervioso. En cambio, el dolor referido no. El dolor referido generalmente se presenta distal al órgano dañado, ¿ya? Por ejemplo, sentir dolor en una zona determinada del organismo no significa siempre que el problema que causa está localizado en dicha zona, ya que el dolor puede ser referido desde otro lugar. Este es un ejemplo que siempre dan, el dolor debido a un infarto de miocardio. Se siente como si viniera del brazo o también se siente a nivel del cuello o a nivel de la mandíbula, ¿ya? Entonces, ese es el dolor referido. Es un dolor que se localiza lejos de la zona de la zona del dolor, ¿ya? El carácter del dolor puede ser lancinante, quemante, constrictivo, asfixiante, sordo, fulgurante, desgarrante, terebrante, pulsátil. También puede ser un dolor cólico, que es tipo retortijón, puede ser urente o quemante también. Un dolor sordo como en el cáncer, constrictivo como en el dolor de angina de pecho. Ya pulsátil como en la inflamación, eléctrico como en la neuralgia del trigémino. En cuanto a la intensidad del dolor, vamos a ver que no es fácil
Se han desarrollado varias tablas, varias pruebas para ver la intensidad del dolor. Por ejemplo, la escala numérica del 0 al 10, en la que significa que 0 no hay dolor y 10 es el peor dolor. Luego tenemos la escala de las caritas felices, ya, y caritas tristes de acuerdo al dolor. También también se puede señalar el dolor leve, moderado, grave, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, esta es la escala analógica del dolor, donde tenemos de 0 a 10. Luego tenemos el de las caritas, ¿no? Siguiendo la palabra Alicia, tenemos entonces la atenuación o agravación. Vamos a ver qué atenúa el dolor, qué agrava el dolor. Por ejemplo, el dolor ulceroso disminuye con la ingesta de alimentos, ¿ya? El dolor, en cambio, el dolor anginoso disminuye con el reposo y aumenta con el ejercicio. Se agrava con el estrés, con el frío. El dolor cólico abdominal se engatilla o incrementa con la ingestión de comidas. Por su parte, la clásica de aparición del dolor en puntada generalmente, ¿no? Entonces existen mecanismos que pueden agravar el dolor o atenuar el dolor. Luego tenemos que ver, y lo vamos a repetir después, el examen sensorial, donde tenemos que tener diferente terminología. Por ejemplo, analgesia, que es la ausencia del dolor; anestesia. Analgesia en realidad sería ausencia del dolor, en cambio anestesia es ausencia de todo tipo de sensación. Alodinia, dolor debido a un estímulo no doloroso. Disestesia es una sensación anormal, no placentera. Hiperestesia es una sensibilidad aumentada a estímulos. Hipoestesia es una disminución de la sensación. Estímulos. Hiperalgesia es sensibilidad aumentada ante un estímulo doloroso. Hipoalgesia es sensibilidad disminuida ante un estímulo doloroso. Hiperpatía, respuesta aumentada a estímulos repetitivos no dolorosos. Bueno, después ya hemos terminado lo que es dolor, entramos a lo que es convulsiones. Simplemente vamos a ver que las convulsiones se deben a una hiperexcitabilidad neuronal. Por eso se produce, viene de la palabra convulsio o convellere, que significa juntar. El origen de las convulsiones está en las descargas eléctricas súbitas, excesivas, coincidentes a la vez, anormales de un grupo de neuronas. Como ustedes ven, se puede traducir en contracciones tónicas, tónico-clónicas, atónicas a nivel. Y el paciente puede presentar estos temblores que duran en realidad 30 segundos, ¿no? Que se caracterizan por una contracción tónica seguida de una contracción clónica. También se produce una cialorrea, es hablando de la crisis generalizada. Las convulsiones corresponden a un fenómeno paroxístico en realidad, producido por estas descargas excesivas, ¿no? De las neuronas, una hiperexcitabilidad neuronal. Ahora, cuando una persona presenta la repetición de estas descargas, podemos hablar de lo que se llama epilepsia, ¿no? La epilepsia no es más que una repetición de este tipo de crisis epiléptica. Etiología pueden ser desde procesos neurológicos hasta puede ser anoxias cerebrales, trastornos metabólicos, el uso de drogas, enfermedades como el tétanos, trauma cráneoencefálico, idiopáticas. Otros movimientos tenemos, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, que afecta a los ganglios de la base y generalmente se produce por disminución de la dopamina a nivel de la sustancia negra o del locus niger, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en este paciente? Una faciesa mímica, vamos a encontrar bradicinesia, que quiere decir la lentitud de los movimientos, la rigidez muscular, es signo de la rueda dentada, el paciente se siente como robot, el temblor sobre todo es un temblor en reposo, ¿no? Y la marcha a pasos lentos, inclinado hacia adelante, el braceo está disminuido. Y algunos términos que es importante que sepan, por ejemplo, paresia quiere decir una disminución de fuerza de los músculos, o sea, de la fuerza muscular. Ya, en cambio, plejía quiere decir pérdida total de la fuerza muscular.
La parálisis o plejía se refiere a la imposibilidad completa de realizar movimientos. Cuadriparesia sería la disminución de fuerza en las 4 extremidades y cuadriplejía ya sería la falta de movilidad en las 4 extremidades, ¿no? Ya está para paralítico, quiere decir de las 4 extremidades. Hemiparesia es la disminución de fuerza en el hemicuerpo derecho o en el hemicuerpo izquierdo, por eso es hemi. Hemiplejía es pérdida total de fuerza en el hemicuerpo derecho o izquierdo. Paraplejía es la pérdida total de fuerza en miembros inferiores y paraparesia es la disminución de fuerza en miembros inferiores. Se habla de diparesia cuando corresponden a miembros superiores, más bien. ¿Ya? Paraplegia, no se olviden, es para miembros inferiores. Y diparesia o diplejía se habla de miembros superiores. Acá nos falta hablar de la monoparesia. Monoparesia o monoplejía es simplemente ya sea un miembro, ya sea miembro inferior o miembro superior. Parálisis, monoplegia, por ejemplo, parálisis del miembro inferior izquierdo, digamos. Y monoparesia, pérdida de fuerza de este miembro inferior izquierdo. Para hablar, o sea, para hablar de la fuerza para explorar, tenemos 2 maniobras. La maniobra de barre, donde se le hace colocar al paciente en decúbito ventral, se dobla las rodillas hasta cierta altura, por ejemplo, en 90 grados, y vamos a ver que la pierna, o si son las dos las que no tienen fuerza, va a caer. Parecia cae poco a poco y plegia cuando cae totalmente. La maniobra de Mingasini es en los brazos, lo mismo, se colocan los brazos extendidos con las palmas de la mano hacia arriba y van a ver que el lado que tiene menos fuerza se cae. Por eso se habla de hemiparesia. Esto sirve sobre todo en pacientes con accidente cerebrovascular. Bueno, muchas gracias. Esa es la clase entonces. Y la siguiente vamos a continuar ya con niveles de conciencia.